Lo que están por ver es un recorrido por lugares patrimoniales, donde su propia historia nos muestra un oscuro y tenebroso pasado. Patrimonio oculto. Capítulo 2. Londres 38. El golpe de Estado en Chile del 11 de septiembre de 1973 fue una acción militar llevada a cabo por las Fuerzas Armadas para derrocar al presidente socialista Salvador Allende y al gobierno izquierdista de la Unidad Popular. La Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, fue la policía secreta de la dictadura militar entre 1973 y 1977. Fue responsable de numerosos casos de infiltración política y violaciones a los derechos humanos para exterminar a todos quienes estuviesen en contra del régimen de Pinochet. Londres 38 era un centro secreto de detención, secuestro, tortura y desaparición forzada de personas. Por lo tanto, todo lo que ahí se vivía era bastante fuerte, siniestro. La noche anterior de que me detuvieran a mí, el 30 de julio en la noche, detuvieron a mi marido Alfonso Chanfró, que se encuentra desaparecido en la actualidad, y al día siguiente me fueron a buscar a mí. Desde 1920 que estos adoquines han marcado un lugar de elegancia y alcurnia en nuestra capital. Un barrio hermoso que hasta el día de hoy mantiene su prestigio. El barrio París-Londres es un barrio ubicado en Santiago de Chile, dentro de la comuna homónima en su sector céntrico. Una de sus características es un marcado estilo arquitectónico europeo. Sus sinuosas calles estrechas de adoquines fue diseñado por Ernesto Holzman, hijo y padre. Los terrenos donde se asienta este barrio pertenecían a los frailes franciscanos de la iglesia de San Francisco a comienzos del siglo XX. Los problemas económicos de esta institución la obligaron a poner a la venta aquellos terrenos agrícolas a particulares. Para la década del 70, este lugar era una antigua sede comunal del Partido Socialista de Chile, que con posterioridad, a fines de 1974, se convirtió en un centro de detención y torturas de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, conocido como el Cuartel Yucatán, y siendo así el primer eslabón de una cadena de recintos de reclusión de la región metropolitana. Fue durante un año que el honor de esta casa fue manchado. Londres 38 se convirtió en el centro de operaciones de donde se concibió, planificó y llevó a cabo la política de detención, tortura y exterminio y desaparición de los opositores políticos a la dictadura. Esta mancha no será borrada nunca más. Las personas todas estábamos con la vista vendada, con unos trapos, en un ambiente, primero en un invierno muy frío, muy frío, como eran los inviernos en la época. Por lo tanto se pasaba mucho frío, no se comía, daban una comida al día. Dormíamos, nos tiraban al suelo, un suelo de parqué como en Londres, y dormíamos ahí en el suelo, si es que dormíamos, con los gritos permanentes de las personas que estaban siendo torturadas. Esta casa, Londres 38, que se llama este espacio de memoria, este sitio de memoria Londres 38, fue una casa construida en la década de 20, fines de 1920, 1930, para ser una residencia de una familia adinerada, como todas estas casas del barrio París-Londres. Y en 1970 esta casa es comprada por militantes del Partido Socialista y va a convertirse en una sede del Partido Socialista.
Y como es propio de la DINA, la Dirección de Inteligencia Nacional, van a apropiarse de espacios importantes para las izquierdas en ese momento y los van a transformar muchas veces en lugares represivos. Durante ese periodo de casi 2 años que estuvo acá funcionando el cuartel Yucatán en la jerga militar, así lo denominaba la DINA, pasaron aproximadamente 2.000 personas, que más de un 60% de las personas detenidas desaparecidas que pasaron por Londres 38 eran militantes del MIR. También algunos militantes del Partido Socialista, militantes del Partido Comunista y de otras militancias, pero la gran mayoría era del MIR. Entremos. Uno de los métodos de tortura más comunes era el de propinar brutales y reiteradas golpizas a los detenidos, como puñetazos, patadas, saltos sobre el estómago, golpes en la planta de los pies, entre otros. Cuando la DINA, los agentes militares de la DINA, salían a detener a las personas, les vendaban, les podían encapuchar también, pero por lo general eran vendadas, eran metidas en autos, en camionetas, camiones chicos, de una pesquera que se llamaba Arauco, y ahí damos cuenta también de una participación civil, no eran militares los de la pesquera Arauco, pero puso a la disposición de la DINA su flota para fines represivos. Entonces la gente era metida en esos autos, camiones chicos, camionetas. Se les daba muchas vueltas por la ciudad con la intención de desorientarlos, de desubicarlos. Y cuando entran por esta entrada, los autos pasaban por acá, mucha gente podía ver algo debajo de la venda. Entonces veían, se daban cuenta inmediatamente de esta característica del piso, de este piso de como una tabla de ajedrez o estas baldosas blancas y negras, y esta casa va a quedar conocida entonces como la casa de las baldosas o la casa de las campanas, porque la gente cuando estaba detenida acá podía escuchar las campanas de la iglesia San Francisco que estaba al lado. También escuchaban muchas risas porque los juegos Diana estaban ahí donde está hoy el Hotel San Francisco. Escuchaba pues también los juegos Diana, mucho olor a fruta confitada, y esos elementos que parecen que no son muy importantes van a ser súper importantes para las personas que estaban acá. Suspensión de las extremidades por varias horas e incluso jornadas enteras, generándose así cuadros de dislocaciones y fracturas, entumecimiento y múltiples secuelas físicas a raíz de dicho vejamen. En esta sala era donde las personas por lo general permanecían detenidas. Los usos del espacio a lo largo de los 2 años aproximadamente que fue utilizada como un centro clandestino de detención fueron variando. La DINA fue probando también porque estaban empezando a implementar su cadena represiva. El promedio de personas que quedaban acá detenidas era entre 60 y 70, pudiendo llegar en algunos momentos hasta más de 100. Quedaban sentadas, por lo general, siempre vendadas, prohibidas de comunicarse, podían asearse, hacer sus necesidades una vez al día, y no cuando sentían la necesidad, sino que cuando se les permitían los agentes que estaban a cargo. Y aún así, pensamos en esas situaciones que las personas van a callar, se van a asustar, y me imagino que efectivamente hubo silencio, hubo miedo, hubo susto, pero también hubo mucha solidaridad. Aplicación de electricidad, más conocido como la parrilla, que consistía en maniatar a las víctimas a una camilla metálica mientras se le insertaban electrodos en los testículos, pezones, ano, vagina, orejas, dentadura y labios. Esta parte
También sufrió modificaciones, como les dije, principalmente por el Instituto Giniano. Por acá había un foso mecánico que fue tapado, estos armarios que fueron puestos acá. Hicieron también algunas modificaciones en este baño que está acá atrás de nosotros, que era el baño utilizado por las detenidas y por los detenidos. Escalera sí, era la escalera, esta escalera que vamos a subir ahora, era la escalera que la mayoría de las veces era utilizada por las personas detenidas para subir a interrogatorio. Y de hecho quedó conocida como la escalera de caracol, pese a que no es de caracol, pero daba esa sensación, como las personas subían vendadas, daba esa sensación de que era una escalera de caracol. Y muchas veces contaban los pasos para subir y para bajar, para saber si estaban subiendo y bajando por la misma escalera y así dar más cuenta todavía, entender mejor el espacio donde está. Así que subamos. Durante los interrogatorios, los detenidos eran sometidos al submarino seco, que es cuando al prisionero se le ponía una capucha o funda plástica que le impidiera respirar. Y así empezaba a ahogarse. O sea, el hecho de que ya te depriven de la visión, que no te den alimento, que no te dejen dormir, que estés todo el día sentada. Es un régimen de mucho horror en realidad. Pero a la vez las personas podíamos en ese momento, en Londres 38 todavía estábamos hombres y mujeres juntas y podíamos con mucha cautela, algunas veces superando la vista de los guardias, podíamos compartir y conversar y apoyarnos y alentarnos y contenernos, tomarnos las manos. Yo podía algunas veces conversar con Alfonso, tocarnos, dormir juntos en el suelo. Aquí abajo tenemos este espacio cerrado por las condiciones arquitectónicas de la casa. Pero acá es un entrepiso que hay 2 habitaciones pequeñas donde durante el periodo represivo las personas algunas veces que eran castigadas con aislamiento eran dejadas ahí en ese entrepiso. Estas habitaciones del segundo piso, la mayoría era utilizada como piezas para interrogatorio. Algunas también funcionaban como oficinas, pero sobre todo en el primer piso tenían los agentes de la DINA oficinas. ¿Y por qué tenían oficinas acá? Porque además de sacar información de las personas que tenían detenidas, también analizaban, procesaban esa información para salir a detener más personas. Pero entonces acá era donde ocurrían los interrogatorios, no solamente en esta habitación, pero como dije, en la mayoría de las habitaciones del segundo piso. Acá, con los relatos de los sobrevivientes dan cuenta que las torturas podían ser a través de golpes, a través de técnicas como, no sé, quemar con cigarrillo, la piel, muchas torturas psicológicas también, además del hecho de estar vendado y todo, pero las torturas, por ejemplo, que eran las prácticas de interrogatorio, que eran colectivos, que eran más de una persona siendo interrogadas a la vez, eran muy comunes, sobre todo cuando esas personas tenían algún tipo de vínculo, como padre-hijo o parejas. Entonces, también acá
se utilizó la electricidad, sobre todo en los espacios como baños que tenían agua, o el submarino, que sería ahogar a la persona por un rato, que son básicamente las técnicas que fueron utilizadas más o menos de la misma forma en todos los otros espacios que hoy son sitios de memoria. No varió mucho las formas acá. Y la otra versión, llamado submarino mojado, consistía en someter y maniatar al detenido e introducirle la cabeza en un tanque con agua sucia, orina, entre otros líquidos y sustancias insalubres. Este espacio era la llamada enfermería. Acá donde eran dejadas las personas más malheridas por las torturas, que quedaban en peores condiciones, para que se pudieran recuperar. Muchas veces los mismos compañeros y compañeras, hay relatos que nos cuentan de eso también, que habían médicos, por ejemplo, entonces también veían a esas personas no con el objetivo de que estuvieran bien, sino que se pudieran recuperar para seguir siendo interrogadas y poder seguir entregando información a los agentes de la DINA. Todavía estamos obviamente exigiendo justicia respecto de esos hechos. No hay toda la justicia, no hay toda la verdad. Las personas están desaparecidas de Londres 38 en un breve tiempo. De menos de 2 meses desaparecieron 86 personas. Bueno, acá que es como la sala principal del segundo piso, donde les comenté que por lo general hacían los interrogatorios colectivos. Como había más espacio, entonces realizaban acá sobre todo. Y vamos terminando la visita acá en esta habitación, una de las últimas habitaciones donde nos hemos pasado. Y acá siempre terminamos con la pregunta de qué pasa en el Chile actual, la pregunta que está ahí al lado, que, como les dije también en una de las habitaciones anteriores, nuestra idea acá no es solamente pensar en el pasado, en la memoria sobre el pasado para el nunca más. Tenemos que pensar en no más, porque las herencias de la dictadura, las heridas de la dictadura siguen ahí todavía muy vivas. Entonces no es algo que ha dejado de pasar y que puede suceder en algún momento, sino que es algo que todavía sigue pasando. Y en ese sentido, de pensar en las luchas vinculadas al presente, relacionadas al presente, hicimos acá en el año 2019 el afiche con los rostros de las 14 compañeras, 14 mujeres, que dentro de las 98 personas que están detenidas, desaparecidas, que son detenidas, desaparecidas o fueron ejecutadas, que pasaron por acá, estuvieron entre ellas. Son las 14 mujeres, entonces, dentro de los 98. Yo estuve detenida con alrededor de 30 personas de las que me acuerdo, porque había muchas más, porque en el tiempo que yo estuve desapareció mucha gente. Entonces, obviamente, hoy día todo lo que yo hago es en este ámbito es exigir la verdad toda sobre las personas que desaparecieron,
todas sobre las personas que tuvieron responsabilidad en la desaparición, civiles y militares, o de Fuerzas Armadas, que estaban de civil ahí porque era la DINA, pero también había involucramiento de empresas que apoyaron a todo el proceso de desaparición de las personas. Así llegamos al final de este recorrido. Una nueva historia marcada por un pasado oscuro y sobrecogedor que no seremos capaces de olvidar jamás, pero que sin duda nos llama a reflexionar y a impedir que algo así vuelva a suceder.